Bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes, preparándonos para sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso. ¿Están listos? Espero que sí, porque hoy vamos a hablar de Serkan y Özge, nuestra pareja favorita, o al menos, una de ellas. Como ya habrán visto en el título, Serkan le propone algo a Özge que no se van a creer. Sí, ya sé lo que están pensando, será una pedida de mano. ¿Un viaje sorpresa? ¿O algo completamente fuera de lo común? Pues quédense hasta el final porque la reacción de Özge es digamos que no se la esperaba nadie. Antes de que sigamos, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayéndoles lo último en noticias de farándula, tips de belleza, recetas deliciosas y mucho más. Así que no se lo pierdan. Y si ya son parte de esta hermosa familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más rodeos, vamos al grano. Como saben, Serkan y Özge han sido inseparables durante los últimos meses. Los hemos visto juntos en eventos de vacaciones compartiendo momentos adorables en redes sociales en fin, la clásica pareja de enamorados. Pero como en toda relación, siempre hay sorpresas, giros inesperados y por supuesto, momentos que nos dejan con la boca abierta. Y esto es precisamente lo que ocurrió hace unos días. Resulta que Serkan, que siempre ha sido conocido por su espíritu aventurero y su gusto por las cosas poco convencionales, tuvo una idea, digamos, peculiar. Una idea que involucraba a Özge y que a primera vista, parecía sacada de una película. Todo comenzó durante una cena romántica en un restaurante con vistas espectaculares. Según nos cuentan, el ambiente era perfecto, la luz tenue, la música suave, las velas parpadeando, todo invitaba al romance. Y de repente, en medio de la conversación, Serkan soltó la bomba. ¿Qué le propuso exactamente? Pues agárrense fuerte porque aquí viene lo bueno. Serkan le propuso a Özge abrir un canal de YouTube juntos. Sí, así como lo oyen. Un canal donde compartieran su día a día, sus experiencias, sus viajes, sus secretos, absolutamente todo. Imagínense la escena. Özge con la boca abierta, mirándolo fijamente sin poder creer lo que acababa de escuchar. Serkan, el hombre que siempre ha sido tan reservado con su vida privada, proponiéndole exponerse de esa manera en Internet. Era algo completamente inesperado. Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Cuál fue la reacción de Özge? ¿Aceptó la propuesta de inmediato? ¿La rechazó rotundamente? ¿O se quedó a medias, indecisa sobre qué hacer? Pues la verdad es que su reacción fue un tanto compleja. Inicialmente se quedó en shock. No sabía qué decir, cómo reaccionar. Era una propuesta tan fuera de lo común que necesitó unos minutos para procesarla. La mirada de Özge, según los testigos, era una mezcla de asombro e incredulidad. Parecía que Serkan le había hablado en un idioma completamente desconocido. Pero después del shock inicial, empezó a considerar la idea con más detenimiento. Y aquí es donde las cosas se pusieron aún más interesantes. Porque si bien Özge siempre ha sido una persona abierta y extrovertida, también valora mucho su privacidad. La idea de exponer su vida de esa manera en Internet le generaba ciertas dudas e inquietudes. No era simplemente decir sí a la aventura, era abrir una puerta a un mundo de exposición constante. Por un lado, le entusiasmaba la idea de compartir su experiencia con el mundo, de conectar con otras personas, de mostrar su lado más auténtico. Le gustaba la idea de crear contenido divertido, inspirador y entretenido. Y por supuesto, le encantaba la idea de pasar más tiempo con Serkan, creando juntos algo nuevo y emocionante. La posibilidad de trabajar juntos en un proyecto, de compartir sus talentos y visiones, era algo que la atraía profundamente. Pero por otro lado, le preocupaba la falta de privacidad, la posibilidad de ser juzgada o criticada, el temor a perder el control sobre su propia imagen. Le daba miedo la idea de que su vida se convirtiera en un espectáculo público, de que cada detalle de su relación fuera analizado y diseccionado por extraños. La presión de mantener una imagen perfecta, de complacer a la audiencia, era algo que la aterraba. Así que después de una larga conversación con Serkan, decidió tomarse un tiempo para pensarlo bien. Le dijo que necesitaba reflexionar sobre los pros y los contras, que quería estar segura de que era la decisión correcta para ambos.
La conversación, nos han contado, fue intensa y sincera. Ambos expresaron sus miedos y esperanzas, sus sueños y preocupaciones. Y aquí es donde entra en juego nuestra misión como detectives de farándula. Porque, por supuesto, no nos quedamos de brazos cruzados. Empezamos a investigar, a recopilar información, a analizar cada detalle de la situación. Desplegamos a nuestro equipo de informantes, buscando cada pista, cada rumor, cada detalle que pudiera arrojar luz sobre esta situación. Hablamos con amigos cercanos a la pareja, con expertos en redes sociales, con psicólogos especializados en la gestión de la imagen pública. Queríamos entender mejor las motivaciones de Serkan, las dudas de Ozge y las posibles consecuencias de esta decisión. No queríamos simplemente informar sobre la propuesta, queríamos entenderla en profundidad. Y lo que descubrimos fue realmente fascinante. Resulta que Serkan siempre ha admirado a los youtubers y a los influencers. Le gusta la idea de tener una plataforma para expresar sus ideas, para compartir sus pasiones, para conectar con personas de todo el mundo. Siempre ha sido un alma creativa, con un deseo profundo de conectar con otros a través de su arte. Además, cree que un canal de YouTube sería una excelente oportunidad para mostrar un lado más auténtico de Ozge, para que la gente la conozca más allá de su imagen pública, para que vean lo divertida, inteligente y encantadora que es en realidad. Quería que el mundo viera la Ozge que él conocía y amaba, la persona detrás de la celebridad. En cuanto a Ozge, descubrimos que sus dudas no eran infundadas. Le preocupa la idea de perder su privacidad, de ser víctima de críticas o ataques en redes sociales, de que su vida personal se convierta en un circo mediático. Había visto de cerca los estragos que la fama y la exposición pública podían causar en la vida de las personas. Pero al mismo tiempo le seduce la idea de experimentar algo nuevo, de salir de su zona de confort, de desafiarse a sí misma. Le gusta la idea de crear contenido creativo, de inspirar a otras personas, de dejar su huella en el mundo. La oportunidad de usar su plataforma para hacer el bien, para influir positivamente en la vida de otros, era algo que la motivaba enormemente. Entonces, ¿qué decidió finalmente Ozge? ¿Aceptó la propuesta de Serkan o la rechazó? La tensión era palpable en el mundo de la farándula. Todos esperaban ansiosamente una respuesta. Las redes sociales estaban inundadas de especulaciones y rumores. Pues, aquí viene la gran revelación. Después de varios días de reflexión, Ozge llegó a una conclusión. Y su conclusión fue que sí. Aceptó la propuesta de Serkan. La noticia corrió como la pólvora, desatando una ola de entusiasmo y alegría entre los fans de la pareja. Sí, así como lo oyen. Ozge decidió darle una oportunidad a esta aventura, de embarcarse en este nuevo proyecto junto a Serkan. Pero con ciertas condiciones. No iba a lanzarse a la piscina sin un salvavidas. Le dijo a Serkan que estaba dispuesta a abrir un canal de YouTube, pero que quería mantener cierto control sobre el contenido, que no quería exponer su vida personal al 100%, que necesitaba establecer ciertos límites y fronteras. Quería mantener un equilibrio entre la exposición y la privacidad. También le pidió que contaran con la ayuda de expertos en redes sociales, de community managers, de psicólogos especializados en la gestión de la imagen pública. Quería asegurarse de que estaban preparados para afrontar los posibles desafíos y dificultades que pudieran surgir. No querían dejar nada al azar. Y por supuesto, le dijo que la prioridad era mantener la autenticidad, la honestidad y el respeto en todo momento. No querían crear un canal falso, superficial o sensacionalista. Querían mostrar su vida tal como es, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. Querían ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Así que, después de llegar a este acuerdo, Serkan y Ozge se pusieron manos a la obra. Empezaron a planificar el contenido, a definir el estilo del canal, a elegir el nombre y el logo. La creatividad fluyó entre ellos, generando ideas innovadoras y emocionantes. Y según nos cuentan, ya tienen varias ideas en mente. Quieren compartir sus viajes, sus recetas favoritas, sus tips de belleza, sus reflexiones sobre la vida, en fin, todo lo que les apasiona y les interesa. Quieren crear un espacio donde puedan compartir sus pasiones y conectar con personas afines. También quieren invitar a amigos y familiares al canal, para que compartan sus experiencias y conocimientos. Quieren crear una comunidad de personas positivas, creativas y con ganas de aprender y crecer. Quieren construir un espacio virtual donde la gente se sienta inspirada y motivada.
Así que ya lo saben, mis amores. Prepárense porque pronto tendremos un nuevo canal de YouTube protagonizado por Serkan y Ozge. Un canal que promete ser divertido, inspirador y lleno de sorpresas. Prepárense para reír, llorar, aprender y emocionarse con esta nueva aventura. Y por supuesto, estaremos aquí para mantenerlos informados de todas las novedades. Les contaremos todos los detalles del lanzamiento, les mostraremos los primeros vídeos, les daremos nuestra opinión sobre el contenido. Seremos sus ojos y oídos en este emocionante viaje. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna actualización. Queremos que sean parte de esta historia desde el principio. Bueno, mis amores, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Recuerden que siempre estamos aquí para traerles lo último en noticias de farándula, tips de belleza, recetas deliciosas y mucho más. Su entretenimiento e información son nuestra prioridad. En resumen, hoy hablamos de la sorprendente propuesta de Serkan a Ozge, abrir un canal de YouTube juntos. Analizamos la reacción inicial de Ozge, sus dudas e inquietudes y su posterior decisión de aceptar la propuesta con ciertas condiciones. Les revelamos los planes de Serkan y Ozge para el canal y les prometimos mantenerlos informados de todas las novedades. Hemos desglosado cada detalle, cada matiz, cada secreto de esta emocionante noticia. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Recuerden que su apoyo es fundamental para nosotros. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿qué les parece esta propuesta de Serkan a Ozge? ¿Creen que será un éxito su canal de YouTube? ¿Qué tipo de contenido les gustaría ver en el canal? Los leo a todos. Queremos saber su opinión, sus ideas, sus sugerencias. Y por último, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.